Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Queremos tener este breve devocional para presentar este estudio hacia una iglesia misional y que podamos estar reflexionando y que el Señor pues nos hable. Eh, Permítanme orar. Señor, a ti te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar pues congregados en este medio, que aún en lo virtual tú lo usas para hablarnos, Señor, y permite que podamos estar listos y atentos para que nuestros corazones sean trabajados y nuestra mente sea trabajada para ser más misionales, ser más intencionales y ver qué tú quieres hacer con nosotros donde nosotros estamos, qué tú quieres hacer con nosotros más adelante. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ayúdanos a entender qué tú quieres hacer con nosotros y a aprovechar las oportunidades. Te presentamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, y quiero compartirles esta breve lectura, Romanos 15, 20 al 21 en el Nuevo Testamento. Y dice así, esto escribe el apóstol Pablo: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Mis hermanos, simplemente quiero hacer de esto algunas preguntas reflexivas para que eso nos ayude a prepararnos para el estudio. Y las preguntas son, o sea, si nosotros estamos aprovechando eh, los espacios que tenemos, si estamos teniendo la misma intención que tenía el apóstol Pablo de predicar, de testificar donde otras personas no hayan predicado. Nosotros tenemos círculos de influencia, nosotros nos movemos en diferentes sitios y aún ahora en la pandemia nosotros hemos estado en contacto con diferentes personas y seguimos en contacto en diferentes grupos. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Saben ya las personas que nosotros conocemos, con quienes interactuamos, saben ya ellos sobre Cristo? ¿Tienen ellos inquietudes? Nos hemos nosotros eh, invertido en ellos para saciar sus inquietudes? Nos han preguntado, hemos hecho lo posible por hacer a Cristo conocido. Así que les invito a reflexionar sobre esto para que podamos tener la misma intencionalidad que tenía el apóstol Pablo, de que Jesucristo fuera conocido, de plantar la semilla donde no ha sido plantada aún. Y nosotros nos movemos y nosotros conocemos mucha gente y sabemos que hay personas a nuestro alrededor que confían en nosotros, que son estratégicas para seguir esparciendo la palabra, para seguir pues abundando sobre Cristo y para seguir haciendo base y zapata para el Evangelio. Y con esto también me gustaría que escuchemos esta alabanza y que veamos este video, esta alabanza, que precisamente habla de eso, de haciendo Cristo conocido. En el nombre de Jesús les presento esta alabanza, así que espero que sea de bendición. Y luego de esta alabanza vamos a tener a nuestro reverendo Pastor Jesús de la Cruz con el estudio hacia una iglesia misional.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de compartir su palabra en esta noche. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema fascinante, que es hacia una iglesia misional. Y esperamos que este tema sea de gran bendición, de gran edificación, pero también de mucho desafío para cada uno de nosotros como cristianos y como iglesia. Pero primero yo les invito, hermanos y hermanas, a que oremos. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos en tu nombre con el deseo y el propósito de proclamar tu palabra, de compartirla con nuestra iglesia. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que este tiempo que vamos a compartir, tu pueblo pueda estar en un mismo sentir, que todos podamos estar a una, no para escucharme a mí, sino para escucharte a ti. Que yo, Señor, sea el instrumento idóneo para traer tu palabra, para traer esta enseñanza a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, tenemos este tema esta noche hacia una iglesia misional y queremos conectarlo con el mensaje que dimos hace unos días que se llamaba la tarea urgente. ¿Lo recuerdan? Yo espero que sí, porque precisamente estábamos hablando de la importancia y la urgencia que tenemos de predicar el evangelio. Entonces tenemos para iniciar varias citas bíblicas que ustedes la pueden ver en su pantalla y vamos a leer algunas de ellas o todas y vamos a hacer algunos comentarios breves para luego entrar en detalles a través del estudio. La primera la tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 13 al 15, que dice de la manera siguiente. Después subió al monte. Hago una pausa para decir que el Evangelio de Lucas dice que él fue a ese monte a orar y pasó toda la noche orando. Yo quiero que notemos eso. Cuando él subió al monte, él pasó toda la noche orando y llamó así a los que él quiso. Llamó a los que él quiso después de haber orado, por supuesto. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y yo quiero hacer otra pausita aquí. Para que estuviesen con él. Es decir, para que lo conocieran primero. Para que vieran su persona, sus obras y sus enseñanzas. Para que entraran en una comunión íntima con él. Para que recibieran sus instrucciones. Y luego para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Interesante esto. Jesús no envió a sus discípulos con las manos vacías o desarmados. Los envió preparados y equipados con la autoridad que él tenía. Les dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios y para hacer todo tipo de milagros. Ahora, Mateo 10, 7 al 8, nos dice lo siguiente. Jesús enviando a sus discípulos y ellos, y yendo, predicad el evangelio. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tremenda palabra, hermanos. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. La tercera cita es Lucas 10, del 1 al 2, que nos dice lo siguiente. Lucas 10, del 1 al 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fíjense, además de los 12, el Señor designó a otros 70
a quienes envió. Yo quiero que estemos subrayando la palabra enviar. En cada uno de estos pasajes se menciona la palabra enviar o envió. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta parte se repite en Mateo capítulo 9, del 37 al 38. Se repite. Pasamos a Juan 20, 21. Juan 20, 21, que nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, oigan esto, hermanos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Interesante, con la misma, o la autoridad que el Padre le dio al Hijo, así también el Hijo nos envía a nosotros. Y esto se dio después de la resurrección. Recuerden, cuando los discípulos estaban encerrados en una casa por temor a los judíos, Jesús entró a la casa, irrumpió donde ellos estaban, y le dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y no se puede quedar, hermanos, no se podía quedar. Mateo 28, 18 al 20, el famoso pasaje de la gran comisión, bien conocida por nosotros, y no la sabemos casi de memoria, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ya en breve estaremos hablando de esta gran comisión conocida por nosotros, pero que tenemos que hablar continuamente de ella. Vamos a entrar ahora a algunas definiciones importantes. Vamos a ver la definición de misión, porque estamos hablando de iglesia misional y queremos definir primero qué es misión. Misión es la razón de ser o el propósito que mueve a vivir y actuar a una persona, grupo o institución. Repito, hermanos, es la razón de ser o el propósito que mueve, oigan bien, que mueve a vivir y actuar. No es una teoría, es a vivir y actuar a una persona, grupo o institución. En el caso nuestro, en el caso de la iglesia, la misión de la iglesia es dar a conocer a Cristo por medio de la predicación del evangelio, con el propósito, oigan bien, con el propósito de que las personas sean salvas, discípulas de Cristo y vivan para la gloria de Dios. ¡Wow! Esta es una definición extraordinaria. Miren, hermanos, voy a desglosarla. El propósito de la iglesia, la misión de la iglesia es dar a conocer a Cristo. No es dar a conocer una religión X, ni una filosofía, ni una doctrina X, sino dar a conocer a Cristo. Nunca perdamos de vista esto, porque una iglesia se puede empeñar en hablar de la religión o de la denominación y desenfocarse del mensaje central, que es dar a conocer a Cristo por medio de la predicación del evangelio. Es importante esto. Es la predicación del evangelio que va a dar a conocer a Cristo. Aunque usemos diferentes formas, métodos, recursos, pero el contenido del evangelio tiene que estar presente. Tiene que estar la esencia del evangelio. Con el propósito firme de que las personas sean salvas, en primer lugar. Porque el propósito primario es que las personas sean salvas, sean perdonadas, sean transformadas, sean discípulos de Cristo y vivan para la gloria de Dios.
sean discípulos, no solamente que sean salvos, no solamente que sean creyentes, sino que sean discípulos y que vivan para la gloria de Dios. Esto tiene unas dimensiones sumamente extraordinarias e importantes. Ahora vamos a definir lo que es iglesia misional. ¿Qué es una iglesia misional? Fíjense que sabemos lo que es una iglesia, podríamos definir lo que es la iglesia en sentido general, pero estamos aquí hablando de iglesia con un apellido, iglesia misional. Vamos a definir entonces iglesia misional como la comunidad de fe en Jesucristo, enfocada en hacer discípulos que son equipados, oigan bien, como misioneros enviados por Dios para vivir y proclamar el reino de Dios en el mundo. Miren, hermano, esto no es cualquier cosa. Es la comunidad de fe en Jesucristo enfocada en hacer discípulos que son equipados como misioneros enviados por Dios para vivir y proclamar el reino de Dios en el mundo. Y vamos a describir ahora, vamos a ir describiendo un poquito esta definición, porque tiene elementos muy importantes. Primero, una iglesia misional es una comunidad de fe en Cristo. No se trata de cualquier grupo social. Se trata de una comunidad, es decir, que tiene una unión común, que existe y vive en torno a la fe en Cristo. O sea, existe y vive en torno a la fe en Cristo. Y yo añado, y bajo los principios del Evangelio. Es decir, que estamos hablando de algo sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta. El segundo elemento es que una iglesia misional es una iglesia enfocada. Y enfocada nos habla de propósito, de misión. Y aunque la iglesia hace diferentes tareas y funciones, por ejemplo, como adorar, como servir, y tiene diferentes momentos para hacer las cosas, todo debe apuntar, todo debe concentrarse y el propósito final debe ser hacer discípulos que hagan discípulos. Es decir, todo el quehacer de la iglesia, cualquiera que sea, debe enfocarse, debe apuntar a ser discípulos. Si nos perdemos en el camino y perdemos de vista que el propósito es hacer discípulos, entonces estamos desenfocados. No estamos haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Otra palabra importante en esta definición es equipada. Equipada, sí, hermanos, equipada. Porque dentro del discipulado está el equipamiento y el entrenamiento para hacer la misión, para ser enviados. Por eso es que todos nosotros somos misioneros. Normalmente se le llama misionero a la persona que se envía o va a otro país lejano a llevar el evangelio, a las personas que no lo conocen. Pero queremos desde hoy, hermanos, cambiar esa perspectiva, ese concepto que tenemos de misionero. Misioneros somos todos. Por eso es que cada creyente, cada hijo de Dios, tiene una misión apostólica. Oigan bien, tiene una misión apostólica. Porque la palabra apóstol no es un título jerárquico, como a veces pensamos y como alguna gente se denomina apóstol. No, la palabra apóstol significa enviado. Y en ese sentido, cada uno de nosotros somos apóstoles, ¿sí? De alguna manera, en el sentido de que somos enviados. Así que tenemos que ir cambiando el chip, tenemos que cambiar el paradigma, las cosas que hemos aprendido de manera errada. Todos somos misioneros y todos somos o tenemos una función apostólica. Continuamos con la definición. Para vivir y proclamar, oigan bien, para vivir y proclamar, primero tenemos que vivir el evangelio, tenemos que vivir como Cristo, para luego hacer discípulos. Tenemos primero nosotros que ser discípulos para hacer discípulos. Si no somos discípulos, no podremos hacer discípulos.
Y el propósito es vivir y proclamar el reino de Dios en el mundo. Y de eso estaremos hablando un poco más hacia adelante, del reino de Dios en el mundo. Ahora bien, hermanos, hermanos y hermanas, en relación a las misiones, yo pregunto, ¿cuál ha sido la tradición y la práctica en la mayoría de las iglesias? Todas las iglesias prácticamente tienen una manera de hacer la misión y el evangelismo, y vamos a ver de qué manera históricamente se ha hecho. En primer lugar, muchas iglesias le dan poca atención e importancia al evangelismo y al discipulado. Y esa es la verdad. Si vamos a hablar de nuestra iglesia evangélica dominicana y concretamente la Avenida México, tenemos que confesar, tenemos que admitir que le damos poca atención al tema del evangelismo y el discipulado. Y eso trae consecuencias, eso trae resultados. Y es que si es así que lo hacemos, eso trae pocos creyentes y pocos discípulos. Pocos creyentes y pocos discípulos. Tristemente tenemos que informar, tenemos que decir que muchas iglesias están muriendo y decreciendo por esto. Y es lamentable que en nuestra misma IED, a nivel nacional, hay muchas iglesias decreciendo y otras muriendo. Y nuestra membresía ha ido decreciendo en los últimos años. Y podrían haber muchas razones, pero hay una básica, y es que le damos poca importancia, poco valor, poca atención al evangelismo y al discipulado. En segundo lugar, muchas iglesias hacen más énfasis en ganar creyentes que en formar discípulos. Es decir, le dan mucha importancia a los números y a las estadísticas. Y más en este tiempo, cuando hay muchas megas iglesias, cuando mucha gente aspira a tener miles de miembros, y las estadísticas pueden ser muy buenas. Los números son buenos, pero no necesariamente una iglesia saludable es aquella que tiene mucha gente. Una iglesia saludable es aquella que tiene discípulos, que hacen discípulos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Qué pasa en esas iglesias? Que muchas veces hay muchos creyentes superficiales, pero hay pocos discípulos que modelen el carácter de Cristo y que hagan discípulos. Muchos creyentes, pero pocos discípulos como Cristo y que hagan discípulos. En tercer lugar, hay muchas iglesias que hacen muchas actividades hacia adentro, pero con poca intencionalidad. Con poca intencionalidad, o que apunten y aporten al evangelismo y al discipulado. Y esto es una situación también triste y lamentable. O sea, que muchas iglesias solamente se quedan en otras actividades, en otros elementos, y no hacen énfasis en evangelismo y discipulado. Se vuelven en un activismo religioso intenso. Alguien lo llama templismo y otro le llama cultismo. Sí, no se enfocan en evangelismo y discipulado, sino en hacer muchas actividades de diferentes clases, pero nada que aporte al evangelismo y al discipulado. En cuarto lugar, también tenemos que ver que hay algunas iglesias que piensan que las misiones son para algunas personas, como los pastores, los líderes, algunos grupos, o como el equipo de evangelismo, o de misiones, que la gente piensa eso es para la gente de evangelismo o la gente de misiones. Sin embargo, hermanos y hermanas, el propósito de Dios, como vamos a ver en su palabra, es otro. Y por tanto nosotros tenemos que cambiar de paradigma, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad y de práctica. Y vamos a ver lo que Jesús nos enseña. El mismo Jesús, como enviado de Dios el Padre, desde el inicio de su ministerio, comenzando su ministerio, él continuamente hablaba de que
su padre le envió. Él se sintió enviado y era enviado por el Padre. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, del 16 al 20, dice de esta manera, noten hermanos, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, oigan bien, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Otra cita importante es Juan 4:34. Juan 4:34. Miren lo que dice Jesús en el contexto del encuentro con la mujer samaritana, lo que Jesús le dice a sus discípulos. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Óigame, tremendo esto, hermanos y hermanas. Jesús comía como todos nosotros, le daba hambre y sed, pero él tenía una comida que los discípulos no la entendían, no la sabían, y él tuvo que declararles y decirles, mi comida, oigan bien, es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi prioridad, esa es mi pasión, esa es mi decisión. Es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y de qué manera la acabó? ¿De qué manera la terminó? En un momento dado él dijo, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Maravilloso. Y allá en la cruz, cuando dijo consumado es, ahí se culminó la obra de redención. Hizo la voluntad del Padre. Él decía también, él dijo en Juan 9:4, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, los discípulos querían desviarlo del propósito en ese momento, que era sanar al ciego de nacimiento. Jesús dijo, yo no estoy para perder el tiempo, tengo que aprovechar el tiempo en hacer la obra del que me envió. Aprovecharlo al máximo, tengo 3 años nada más y tengo que aprovechar cada una de las oportunidades. Y le dejo una lección con esto, porque nosotros no sabemos el tiempo que el Señor nos va a dar en esta tierra y tenemos que aprovecharlo al máximo para llevar la palabra de Dios y para hacer la misión que Él nos ha encomendado. Luego, más adelante, Jesús envió a sus discípulos. Vamos a hablar del envío de Jesús a sus discípulos. Hay varios pasajes aquí que ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver rápidamente. Lo vamos a leer. Lucas capítulo 10 del 1 al 2, Juan 20:21, Marcos 16 del 15 al 16, Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1:8. Leemos en Lucas 10 del 1 al 2, ya lo vimos al principio. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Eso está en Lucas 10 del 1 al 2. Tenemos también a Juan 20:21, donde nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí está nuevamente la palabra enviar. Y en Mateo 28, 18 al 20, que conocemos bien, la gran comisión,
Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar. Eso está en Marcos 16, 15 al 16. Pero vamos a ver, sí, Marcos 16, 15 al 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, bien conocida por nosotros, y les dijo Jesús, Mateo 28, 18 al 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está también la misión escrita en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No tenemos, hermanos, excusas. Tenemos el llamado de Dios en diferentes lugares, como lo estamos mirando ahora, donde Jesús envió a sus discípulos a varias acciones, a varias tareas. Vamos a verla. ¿Cuáles eran las tareas? Primero, los envió a predicar el evangelio del reino. El mensaje del evangelio del reino, el mismo que predicó Juan el Bautista, ustedes recuerdan, y el mismo Jesús que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y ese reino de los cielos trae liberación, trae perdón, trae salvación, trae paz, trae gozo y todo tipo de bienestar espiritual. También dice la palabra de Dios que Él los envió a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Mateo 9:35 se habla de esto también. Los envió a liberar a los cautivos y a echar fuera demonios. Los envió a ser discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es enseñar a la gente a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es decir, no solamente es que las personas crean, sino enseñarles la palabra, enseñarles el evangelio, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Amén, hermanos. Continuamos. Fueron enviados a ser testigos hasta lo último de la tierra. Fueron enviados a llevar el evangelio. Es decir, el propósito es, hermanos, que el evangelio llegue a toda persona, que llegue a todos los pueblos, a toda la lengua, linajes y naciones, a los lugares más recónditos de la tierra, a las etnias no alcanzadas, aquellos lugares donde no hay creyentes, donde no se menciona el evangelio, ni mucha gente ha oído el nombre de Jesús. Hacia allá tenemos que nosotros apuntar, comenzando, claro está, por donde nosotros estamos, pero la misión es para toda. Muy bien, hermanos. Unos elementos para hacer la tarea y ser iglesia misional. Vamos a mencionar algunos elementos importantes que necesitamos para ser iglesia misional y para hacer la tarea de hacer discípulos. Lo primero que necesitamos y nunca debemos pasar por alto es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo, hermanos, que nos da la pauta, nos da la gracia, nos da el denuedo, nos da el poder, nos da el fervor, nos da la autoridad
nos quita el miedo. Que si hay una cosa que a veces tenemos es el temor, pero el Espíritu Santo nos da esa valentía, nos da ese valor para poder comunicar la palabra, para poder hacer discípulos. Lo segundo que necesitamos es una vida de oración. Tenemos que depender de Dios en esta tarea. No podemos hacer esto con nuestra fuerza y a pecho limpio. Tenemos que recurrir a la oración. En tercer lugar, necesitamos tener un testimonio de vida. Tenemos que ser ejemplo a otras personas, ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros no podemos ser el hazmerreír de la gente o que la gente cuestione el evangelio y la fe cristiana por nuestro mal testimonio. Si nosotros vamos a llevar el evangelio, si vamos a ser discípulos, tenemos que procurar ser ejemplos y ser luz en medio de la oscuridad. Tenemos, hermanos, que además de todo esto, conocer el evangelio. Es decir, tenemos que conocer las verdades fundamentales, lo que es el plan de salvación. Si usted no tiene el mínimo conocimiento de lo que es el evangelio, cuál es el propósito del evangelio, cuál es el contenido del evangelio, muy difícil usted va a poder llevar la palabra claramente a otros y mucho menos a ser discípulos. Tenemos que conocer el evangelio y en otras ocasiones se ha hablado de esto. Quizás si usted no lo conoce, procure conocerlo o busque la manera de participar en los eventos donde se da a conocer el evangelio de una manera clara y precisa. Necesitamos además, hermanos, tener compasión y misericordia. Necesitamos tener carga, pasión por las almas que se pierden. Jesús tenía compasión de la gente. Dice que se les removían las entrañas porque veía a la gente como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Entonces, necesitamos tener compasión definitivamente. A veces no somos fríos y como que no nos importan las almas que se pierden. Necesitamos esa carga espiritual. Necesitamos tener esa compasión, esa misericordia, la misma que el Señor tuvo con nosotros, tenerla también nosotros con ellos. Finalmente, tenemos que valorar a Cristo, tenemos que valorar la salvación que hemos recibido, tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La salvación la recibimos por gracia, pues tenemos que compartirla también por gracia a otras personas. Yendo casi al final de este estudio, hermanos, queremos decirle algunas cosas sobre la realidad que está viviendo nuestro mundo. Hay realidades dramáticas, realidades muy difíciles que está viviendo nuestro mundo. Las sabemos, pero yo quiero recordárselas en este momento. Hay realidades en la moral, a nivel espiritual y a nivel social. Tenemos muchos problemas, sufrimiento, violencia, drogas, delincuencia, desintegración de la familia, hambre y ahora más con esta pandemia, injusticia, inmoralidad, corrupción política, pública y privada, inseguridad, guerras, pobreza, crisis ambiental muy fuerte, esos incendios, esas altas temperaturas, enfermedades, plagas como el COVID-19, muchos suicidios, la homosexualidad y todo lo que se está levantando ahora con la ideología de género y todo esto, hermanos, hay muchos problemas. Pero además de todo esto, tenemos gente y pueblos no alcanzados. Tenemos, hermanos, más de 3.000 millones de personas en el mundo, el 42% de la población que no ha sido alcanzada. Y lo que se llama la ventana 1040, que son países donde hay menos de un 2% de cristianos que viven en esos países. Hay personas que nunca han oído mencionar el nombre de Jesús. Hay países que fueron cristianos, muy protestantes, como Estados Unidos y en Europa, que hoy son países muy alejados de Dios.
que se han secularizado y son ateos. Y hay muchos cristianos nominales en esos países, y otros se han alejado totalmente de la esencia del evangelio. Falta traducir la Biblia a muchos idiomas y dialectos. Oigan bien, faltan muchísimos lugares donde no tienen la Biblia en su propio idioma. Debemos considerar, hermanos, que en este tiempo, sobre todo, hay mucha necesidad, demasiada necesidad. Pero la mayor necesidad que el ser humano tiene es de Dios. Es conocer a Dios y tener una relación con Él. Necesita ser liberado, necesita ser perdonado, necesita ser reconciliado y salvado por Dios. Puede tener el ser humano muchas necesidades, pero la mayor necesidad, no se olviden, hermanos, es de que Dios esté en el corazón del ser humano, de que la persona reciba a Cristo, sea salvo, sea transformado y tenga vida eterna. Y más en este tiempo que estamos viviendo, en tiempo de muchas situaciones por el COVID-19. Pero si hay muchas situaciones por el COVID-19, también hay muchas oportunidades. Y de eso queremos hablar finalmente, de las oportunidades y de los recursos que tenemos para llevar a cabo esta tarea, para convertirnos en una iglesia misional. Tenemos recursos a la mano, tenemos oportunidades, tenemos los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Son recursos que Dios nos da para hacer la tarea, para servir a los demás en el nombre de Jesús. Dios nos ha colocado en un lugar. Yo estoy, por ejemplo, en un sector, estoy en un residencial. En ese lugar, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo puedo hacer? En el lugar donde yo trabajo, ¿qué yo puedo hacer? En el lugar donde yo me desenvuelvo, ¿qué yo puedo hacer? Por ejemplo, muchos vemos el trabajo como algo para ganar dinero. Sin embargo, el trabajo debe ser un ministerio, un espacio para nosotros vivir como Cristo, para nosotros hablar de Cristo, para nosotros trabajar de una manera honrada, de una manera eficiente, que honre a Dios y glorifique su nombre. Es decir, que el trabajo puede ser más de lo que nosotros pensamos, porque ahí Dios nos ha colocado y duramos varias horas relacionándonos con gente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos aprovechando ese espacio, ese lugar donde trabajamos? Las oportunidades que se nos presentan cada día. Dice la palabra que debemos aprovechar el tiempo, o sea, las oportunidades, porque los días son malos y creo que no lo estamos haciendo como debiéramos hacerlo. Tenemos ahora esta pandemia y estamos mucho en casa, y ahora las redes sociales y la tecnología se ha, ¿verdad?, diversificado, y tenemos el chance, la oportunidad de llevar la palabra de manera virtual a través de las redes sociales. Y hablamos hace un tiempo de evangelismo virtual, cómo evangelizar en tiempo de cuarentena. No lo estamos aprovechando, hermanos, vamos a aprovecharlo. Tenemos desafíos delante de nosotros. Tenemos un precio, un costo de ser iglesia misional, y tenemos que estar dispuestos a pagarlo en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús. Para ser una iglesia misional debemos cambiar nuestra mentalidad, cambiar los paradigmas que hemos seguido y que mencionamos al principio. Tenemos que salir de la zona de confort, y esto implica sacrificios. No queremos sacrificarnos a veces, no queremos sufrir ni tener problemas. Necesitamos tener amor y compasión, necesitamos tener entrega, compromiso, fidelidad y obediencia. Este es el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar, pero nunca vamos a pagar lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos y hermanas. Y quiero concluir en esta noche presentándole algunos pasos hacia una iglesia misional. Algunos pasos hacia una iglesia misional. Lo primero que estamos proponiendo, lo primero que debemos hacer es orar intencionalmente por este propósito. Orar intencionalmente, es decir,
Tenemos que orar para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos revolucione. Y qué bueno que estamos orando en estos 40 días de ayuno y oración. Y qué bueno que tenemos un lema del aniversario que va a ser para el próximo año. Testifiquemos que solo en Cristo hay salvación. Tenemos que pedir un avivamiento, hermanos. Tenemos que pedir un avivamiento. Que el Señor nos sacuda, de verdad, que el Señor nos sacuda. Tenemos que ponernos las pilas, porque veo que estamos como medio dormidos. El mal está avanzando, hermanos. Las almas se están perdiendo. La venida del Señor se acerca y creo que estamos dormidos. Nosotros mismos ni siquiera, mucha gente se está descuidando de su vida espiritual. Entonces, este es el tiempo de nosotros ponernos las pilas y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de hacer discípulos. Tenemos que orar y ayunar intencionalmente por eso. Y lo estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que pedir que los oficiales, que todos los oficiales y servidores continúen con el proceso de formación que incluye las misiones. Los servidores, los líderes, los oficiales tienen que envolverse, tienen que tomar la iniciativa, tienen que estar delante en este proceso. Queremos también reunir a los egresados del curso Kairos y la historia por concluir. Queremos responder algunas preguntas como ¿qué hacer con lo aprendido? Porque aprendimos cosas extraordinarias. ¿Cómo cada uno se convierte en un instrumento para hacer una iglesia misional? ¿Cómo envolver a la iglesia en la misión? Los que hemos tomado el curso Kairos y la historia por concluir, estamos ya bien sensibilizados y conocemos. Tenemos que hacer algo para nosotros meternos en la misión y ayudar a la iglesia en el proceso. Tenemos que identificar en qué nivel de madurez o crecimiento están los diferentes hermanos de la iglesia. Ya hablamos de eso hace un tiempo atrás, cuando hablamos de las etapas del desarrollo espiritual. Porque entendemos, hermanos, que si hay crecimiento espiritual, si hay madurez espiritual, la obra evangelística se va a hacer. Definitivamente vamos a ser discípulos cuando seamos maduros, cuando crezcamos espiritualmente. Y finalmente, hermanos, queremos y debemos revisar el plan de evangelización histórico que hemos estado haciendo. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, muy bien. Hemos hecho la misión de una u otra manera, pero tenemos que hacer algunos ajustes importantes. Tenemos que hacer cambios sustanciales. Tenemos que hacer una verdadera revolución en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, a que nos unamos en este momento en una oración, en un clamor a Dios por este propósito, para que el Señor nos vaya moviendo poco a poco a ser una iglesia misional, una iglesia que haga discípulos, que forme a otros discípulos en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, oremos. Padre amado, gracias por esta oportunidad de presentar tu palabra. Tu palabra que es clara y contundente, que nos hace un llamado al cual debemos estar enfocados, que es hacer discípulos, que es predicar el evangelio del reino, que es llevar tu palabra a toda criatura, a toda persona, a todo pueblo, linaje, lengua y nación. Esa es nuestra misión. Señor, despiértanos. Señor, muévenos. Señor, inquiétanos. Señor, aclara el camino que hemos de seguir. Oh, Señor, que a partir de esta noche tú comiences a hacer cambios importantes en nuestra vida, en nuestra visión como cristiano y como iglesia. Lo esperamos con fe, con esperanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo, hermanos y hermanas.